Esfuerzo y deformación, carga axial, es el tema de estudio aquí. Vamos a ver estos temas desarrollados punto a punto con ejemplos. Vamos a recordar el tema de ensayo de tracción, donde vamos a ubicar los conceptos básicos de esfuerzo de formación para realizar la gráfica que vemos acá. De esta gráfica, que puede ser diferente para materiales frágiles y materiales dúctiles, vamos a tener el concepto de deformación, que básicamente es la elongación por unidad de longitud. Ecuación importante. En este concepto de ensayo de tracción se aplica la ley de Hooke, porque estamos trabajando en la zona elástica, que es la zona en la cual cuando el material se deforma retorna a su figura, a su forma original. De aquí entonces aplicamos ley de Hooke y hallamos el módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿okay?, que involucra esfuerzo y deformación. Cuando vamos a hablar de carga axial, recuerden que carga axial es una carga que está alineada con el eje del objeto, que es perpendicular al área transversal del elemento y que al someterla sobre nuestro elemento, pues va a generar una elongación. Esta elongación va a ser igual a la carga aplicada por la longitud original sobre el área transversal por el módulo de Young. Si tenemos diferentes composiciones dentro de nuestro elemento, diferentes segmentos, vamos a tener que trabajarlo punto a punto y sumar, ¿cierto? Como en este ejemplo, que trabajamos en clase y partimos cada barrita en una porción para hallar su deformación total. Un ejemplo similar a este podría ser interesante para trabajar en el parcial. En cuanto a la deformación por carga axial, cuando los dos bordes o las dos puntas o sea, los extremos del objeto se pueden mover. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos una deformación relativa, o sea, tenemos que tener un borde, un extremo y la elongación de un extremo y la elongación del otro para poder tener en cuenta la total. Y cuando ya llegamos al campo de los elementos estáticamente indeterminados como este que vemos acá, que es un tubo agarrado en unas mordazas de una prensa, recuerden que las ecuaciones de la estática no nos permiten resolver. Es aquí donde involucramos las deformaciones, ¿cierto? Esto ya lo trabajamos en un quiz en el que lamentablemente no estudiamos, así que sería interesante revisar estos temas. Acuérdense que hicimos dos ejemplos, este es uno, también dividiendo parte a parte, pero acá se involucra algo importante y es el tema de encontrar la relación de las deformaciones, ¿vale? Eso lo explica muy bien el libro de Timothy. Hicimos este otro que tiene una figura diferente. Siempre en estos ejercicios es importante tener en cuenta la parte estática, ¿cierto? O sea, dejar planteadas las ecuaciones de equilibrio para luego sí proceder con la relación de deformaciones, lo que nos da la geometría del marco o de la estructura que estemos analizando. Resulta que hay un tema y es cuando se involucra temperatura en el objeto, que se tiende a dilatar. Pero si nosotros contenemos ese objeto, pues vamos a tener un esfuerzo generado por internamente el objeto querer dilatarse y el apoyo no permitirlo. Entonces ahí vamos a tener esas dos elongaciones completas, sumadas tendrán que ser igual a 0. Y aparece el concepto de coeficiente de expansión térmica, que
también depende del material, lo dan las fichas técnicas de los materiales, ¿vale? Esto lo podemos expresar en términos de elongación o en términos de deformación. Esto importante que lo estudiemos para el parcial. Aquí en la plataforma de MacMovies hay unos ejemplos muy interesantes que valdría la pena mirar. ¿Qué más tenemos? La relación de Poisson. Acuérdense que entonces esto nos dice que si yo tengo un área transversal y le aplico una carga axial, voy a tener una disminución de las, digamos, de los laterales, voy a tener una deformación lateral. No solamente se va a estirar, se va a elongar, sino que se va a modificar su, área transversal, ¿cierto? Va a tener una contracción, en este caso que es tracción, y eso es una relación de Poisson. Es como o sea, el módulo de Poisson es una relación que nos ayuda a entender también cómo se comporta el material. Con cargas en ejes circulares tenemos esta ecuación que nos relaciona la deformación transversal con relación. La deformación cortante sucede cuando yo estoy considerando pues los esfuerzos cortantes, ¿cierto? Vamos a tener ese ángulo que nos está afectando el elemento diferencial que estemos analizando. Por eso esa deformación cortante se da en radianes y aparece la relación muy similar al módulo de Young, pero este es el módulo de rigidez. El anterior, la E, era el módulo de elasticidad. Esta G es el módulo de rigidez y también se da en las mismas unidades. Acá tenemos un ejemplo que revisamos en clase y hablamos también del principio de Saint-Venant, que nos dice que en cercanías de la carga vamos a tener una deformación más marcada, o sea, las líneas de deformación se van a afectar por esta carga y que eso va a ceder o se va a normalizar en la medida en que yo me alejo del punto de aplicación de la carga. Por eso la distribución de esfuerzos acá no es normal, ¿sí? Esto aquí, cuando ya alcanzo el ancho o la medida más grande dentro del área transversal, se vuelven normales esos esfuerzos, digamos promedio. Diferente, equivalente cuando yo tengo sistemas equivalentes estáticos, es decir, la estática de estas dos aplicaciones de carga son equivalentes. La distribución de esfuerzos cercana a las cargas pues será diferente, pero en la distancia W ya vuelven a ser normales en los dos casos. Concentración de esfuerzos, cuando tenemos en tallas, diámetros, agujeros de perforaciones, ranuras o cambios de sección, pues tenemos una relación, aparece un factor que nos relaciona esos concentradores de esfuerzo, ¿sí? Para trabajar esto que tenemos, unas gráficas, están sacadas del Timothy, que nos van a relacionar los diferentes concentradores de esfuerzo. ¿Qué buscamos con esto? Encontrar ese K, ¿cierto? Recuerden que vimos un ejemplo en clase para calcular el K, que ya lo vamos a mirar, pero este es un caso real de una rotura por concentración de esfuerzos, pero la concentración de esfuerzos fue debida a una mala fabricación. Y esto lo pueden revisar ustedes, ahí está la fuente si lo quieren mirar. Este fue el ejemplo en donde calculamos un K para cada uno de los concentradores de esfuerzos y definimos que la carga que sería admisible someter esta pieza es la menor, ¿cierto? Porque si le aplico más que esto, seguramente, aunque esta es mayor, resiste más. Si le aplico más que esta, que es la mínima, vamos a tener una rotura en el agujero, porque el agujero es donde tenemos la mayor zona crítica dentro del diseño. Esto lo corroboramos con una simulación que hicimos en Inventor,
en donde pues utilizando elementos finitos, que valga la aclaración, esto viene de mediados del siglo pasado, un desarrollo en donde este sistema lo que hace es dividir la geometría o el modelo que tenemos en múltiples regiones discretas, simplificadas y conectadas, ¿sí? Partecitas muy pequeñas a las que les vamos a aplicar ecuaciones de equilibrio. También pues tener en cuenta las consideraciones físicas o las propiedades mecánicas de ese material. De ahí digamos que se van a resolver ecuaciones que vienen de lo diferencial, se van a trabajar con álgebra lineal y van a dar una respuesta, ¿sí? A estas ecuaciones en esta forma gráfica que vemos aquí, en donde nos están diciendo cómo es el comportamiento de estos de este cuerpo sometido a esa fuerza que tenemos acá. Y que también coincide con el cálculo que acabamos de ver, donde la zona roja o la zona más crítica es justamente en el agujero.